Inspector retirado. Hodge sale de la cocina con una lata de cerveza en la mano, se sienta en la Z-Boy y deja la lata en la mesita a su izquierda junto al arma. Es un revólver Smith & Wesson MIP calibre 38, donde la sigla MIP significa militar y policial. Le da unas palmadas distraídamente, tal como uno tocaría a un perro viejo, y luego coge el mando a distancia y pone el canal 7. Ha encendido el televisor un poco tarde y el público ya está aplaudiendo. Piensa en una moda, breve y siniestra, que se extendió por la ciudad a finales de los años 80. O quizá la palabra adecuada sea infectó, porque fue como una fiebre transitoria. Los 3 periódicos de la ciudad incluyeron editoriales al respecto a lo largo de todo un verano. Ahora 2 de esos periódicos han desaparecido y el tercero está en cuidados intensivos. El presentador sale con paso airoso al escenario, bien trajeado, y saluda al público. Hodge ha visto este programa casi todos los días entre semana desde que se retiró del cuerpo de policía y opina que ese hombre es demasiado listo para ese trabajo, un trabajo que viene a ser como hacer submarinismo en una cloaca sin traje de neopreno. Opina que el presentador es uno de esos individuos que a veces se suicidan, y luego todos sus amigos y parientes cercanos dicen que no sospechaban ni remotamente que pudiera pasarle algo. Hablan de lo alegre que estaba la última vez que lo vieron. Tras esta reflexión, Hodge da otra palmada distraída al revólver. Es el modelo Victory, de las antiguas pero excelente. Su propia arma, cuando aún permanecía en activo, era una Glock 40. Se la compró él. En esta ciudad los agentes del orden debían adquirir sus propias armas reglamentarias y ahora está en la caja fuerte del dormitorio, a buen recaudo. La descargó y la dejó allí después de la ceremonia de jubilación y no ha vuelto siquiera a mirarla desde entonces. No le interesa. En cambio, sí le gusta el 38. Siente un apego sentimental por él, pero hay algo más. Un revólver nunca se atasca. He ahí a la primera invitada, una mujer joven con un vestido corto de color azul. Su expresión es un tanto ausente, pero tiene todo un cuerpazo. En algún sitio debajo de ese vestido, como Hodge sabe, lleva un tatuaje provocador. O quizá 2 o 3. Los hombres del público silban y patean. Las mujeres del público aplauden con menos entusiasmo. Algunas alzan la vista al techo. No les gustaría sorprender a sus maridos mirando a una mujer así. La mujer exhibe su enfado ya de primeras. Cuenta al presentador que su novio ha tenido un hijo con otra y va a verlos continuamente. Todavía lo quiere, sostiene la invitada, pero detesta a esa... Las siguientes 2 o 3 palabras quedan silenciadas por un pitido, pero Hodge lee en sus labios puta de mierda. El público la vitorea. Hodge toma un sorbo de cerveza. Sabe qué viene a continuación. Este programa es tan predecible como un culebrón de viernes por la tarde. El presentador da cuerda a la invitada durante un rato y de pronto anuncia a ¡la otra mujer! También tiene todo un cuerpazo y varios metros de espeso cabello rubio. Luce un tatuaje provocador en el tobillo. Se acerca a la otra y dice: me hago cargo de cómo te sientes, pero yo también lo quiero. Tiene más cosas que decir, pero solo ha conseguido llegar hasta ahí cuando Cuerpazo 1 entra en acción. Entre bastidores alguien toca una campanilla como si fuera el comienzo de un combate de boxeo. Hodge supone que lo es, porque todos los invitados del programa deben de recibir una compensación económica. ¿Por qué iban a salir ahí si no? Las 2 mujeres se arañan y se dan de puñetazos por unos segundos, hasta que las separan 2 hombres que observaban desde el fondo, los 2 muy cachas y con el rótulo seguridad estampado en las camisetas. Ellas se gritan durante un momento, un completo y equitativo intercambio de opiniones, silenciadas en buena parte por medio de pitidos, mientras el presentador las contempla benévolamente. Y en esta ocasión es Cuerpazo 2 quien inicia la pelea con un bofetón en gancho que obliga a Cuerpazo 1 a echar atrás la cabeza. Vuelve a sonar la campanilla. Caen en el escenario, se les remangan los vestidos, cruzan zarpazos, golpes de puño y bofetadas. El público se enardece. Los cachas de seguridad las separan otra vez y el presentador, interponiéndose entre ambas, habla con un tono que es en apariencia apaciguador, pero en el fondo las incita. Las 2 declaran la profundidad de su amor y se escupen a la cara. El presentador comunica que enseguida vuelven y a continuación
una actriz de serie B anuncia ciertos comprimidos dietéticos. Hodge toma otro sorbo de cerveza y sabe que ni siquiera se beberá la mitad de la lata. Es curioso, porque cuando aún estaba en la policía era prácticamente un alcohólico. Después, cuando la bebida acabó con su matrimonio, asumió que era un alcohólico. Hizo acopio de toda su fuerza de voluntad, controló el hábito y se prometió entonces que en cuanto llevara 40 años trabajados, una antigüedad más que considerable habida cuenta de que el 50% de los policías se retiraban a los 25 años de servicio y el 70% a los 30. Bebería tanto como quisiera. Y ahora que ha superado esos 40 años, el alcohol apenas le interesa. Se obligó a emborracharse unas cuantas veces, solo para ver si aún era capaz, y lo era. Pero estar borracho, como vio, no era mucho mejor que estar sereno. De hecho, era un poco peor. Vuelve el programa. El presentador anuncia a otro invitado, y Hodge sabe quién será. El público, que también lo sabe, manifiesta su expectación con aullidos. Hodge coge el arma de su padre, mira el interior del cañón y la deja otra vez sobre la guía de programación televisiva. El hombre por quien Cuerpazo 1 y Cuerpazo 2 se han enzarzado en tan enconado conflicto sale por la derecha del escenario. Uno adivinaba ya qué aspecto tendría aún antes de verlo aparecer pavoneándose y dándoselas del gran hombre. Un empleado de gasolinera o un mozo de almacén en Target. O quizá el tipo que te limpió el coche a fondo, y mal, en Mr. Speedy. Flaco y pálido, tiene el pelo negro apelotonado en la frente. Lleva unos pantalones y una delirante corbata verde y amarilla, con un prendedor en la garganta justo por debajo de la prominente nuez. Las afiladas punteras de unas botas de antes asoman bajo el pantalón. Uno sabía que las mujeres escondían tatuajes y sabe que ese hombre está bien dotado como un caballo y arroja semen con la potencia de una locomotora y la velocidad de una bala. Si una doncella virginal se sentara en un váter después de hacerse una paja allí ese individuo, se quedaría embarazada, probablemente de gemelos. En la cara luce la sonrisa semi-inteligente de un tío guay en pleno desmelene, el trabajo de sus sueños, la incapacidad permanente. Pronto sonará la campanilla y las dos mujeres tendrán otra agarrada. Más adelante, cuando se harten de oír las gilipolleces de él, se mirarán, cruzarán un parco gesto de asentimiento y lo atacarán juntas. Esta vez, el personal de seguridad esperará un poco más, porque la batalla final es lo que de verdad quiere ver el público, tanto en el plató como en casa, las gallinas arremetiendo contra el gallo. Aquella moda breve y siniestra de finales de los 80, la infección, se llamó pelea de vagabundos. La idea se le ocurrió a algún lumbreras de los bajos fondos y cuando dio beneficios, 3 o 4 emprendedores se apresuraron a meter mano para perfeccionar el negocio. La cosa consistía en pagar a un par de vagabundos 30 pavos por cabeza para que se liaran a golpes a una hora y en un lugar convenidos. El sitio que Hodge mejor recordaba era la zona de servicio situada detrás de un club de striptease, un auténtico nido de ladillas llamado Bambalam en el lado oeste de la ciudad. Una vez organizada la velada pugilística, se le daba publicidad de boca en boca por aquel entonces, cuando el uso generalizado de Internet no estaba aún a la vista, y se cobraba 20 pavos a cada espectador. En aquella en la que Hodge y Pete Huntley irrumpieron, se congregaban más de 200, en su mayoría apostando y contraapostando como descosidos, los muy cabrones. Había también mujeres, algunas en traje de noche cargadas de joyas, viendo cómo aquellos dos beodos descerebrados hacían aspavientos y se daban puntapiés y se caían y se levantaban y vociferaban incoherencias. La muchedumbre reía y vitoreaba y jaleaba a los contrincantes. Este programa es como aquello, solo que incluye comprimidos dietéticos y compañías de seguros para atenuar la acción, y Hodge supone que los contendientes, eso es lo que son, aunque el presentador los llame invitados, se embolsan algo más que 30 pavos y una botella de vino barato. Y no hay redadas policiales porque todo es tan legal como la lotería. Al final del programa, aparecerá la inexorable jueza revestida de su característico moralismo impaciente y, con ira apenas contenida ante tanta estupidez y mezquindad, escuchará a los demandantes, esos mierdecillas. Le sigue el psicólogo de la familia, un gordo que hace llorar a sus invitados, a esto lo llama abrir brecha en el muro de la negación y anima a marcharse a todo aquel que ponga en tela de juicio sus métodos.
Hodge considera que ese gordo, el psicólogo de la familia, bien podría haber aprendido sus métodos de los antiguos videos de adiestramiento del KGB. Entre semana, una tarde tras otra, Hodge se alimenta a base de esa mierda a todo color sentado en la Z-Boy con el revólver de su padre, el que llevaba como policía cuando hacía la ronda, a su lado en la mesa. Siempre lo coge unas cuantas veces y mira el ánima del cañón. Inspecciona esa oscuridad redonda. En un par de ocasiones se la ha introducido entre los labios solo por ver qué se siente al tener un arma cargada y apoyada en la lengua y apuntada hacia el paladar, acostumbrándose a ello, supone. Si fuera capaz de beber, podría retrasar esto, piensa. Podría retrasarlo al menos 1 año. Y si pudiera retrasarlo 2, tal vez el impulso pasará. Quizá empezar a interesarme por la horticultura o por la ornitología o incluso por la pintura. Tim Quigley se aficionó a la pintura ya en Florida, en una comunidad de jubilados llena de polis viejos. Según contaban, Quigley se lo pasaba en grande e incluso había vendido parte de su obra en la feria de arte en las calles de Venice, es decir, hasta el derrame cerebral. Después del derrame pasó 8 o 9 meses postrado en cama, con parálisis en todo el lado derecho. Se acabó la pintura para Tim Quigley. Luego se fue. Chúpate esa. Suena la campanilla y efectivamente, las 2 mujeres, entre melenas ondeantes y destellos de uñas pintadas, la emprenden con el tipo flaco de la corbata delirante. Hodge tiende la mano hacia el arma otra vez, pero nada más tocarla oye el golpe metálico de la tapa del buzón en la puerta de la calle y el ruido sordo de la correspondencia al caer en el suelo del recibidor. En estos tiempos de correo electrónico y Facebook, nada importante entra a su buzón, pero él se levanta igualmente. La revisará y dejará el MIP 38 de su padre para otro día. Cuando Hodge vuelve a su sillón con la pequeña pila de cartas, el presentador del programa de lucha ya se despide y promete a su público de Televisión Land que mañana habrá enanos, pero no especifica de qué clase, si física o mental. Junto a la Z-Boy tiene 2 cubos de plástico, uno para las latas y cascos de botella retornables, el otro para la basura. A este último van a parar una circular de Walmart que promete precios rebajados, una oferta de un seguro de decesos dirigido a nuestro vecino preferido, un anuncio de que todos los DVDs tendrán un descuento del 50% solo durante una semana en Discount Electronics, una petición de su importante voto en una tarjeta del tamaño de una postal enviada por un individuo que se presenta a la campaña electoral para cubrir una concejalía vacante. Incluye una fotografía del candidato y a Hodge le recuerda al Dr. Oberlin, el dentista que lo aterrorizaba de niño. Hay también una circular del supermercado Albertsons. Esta la aparta, tapando con ella de momento el arma de su padre porque adjunta un montón de cupones. Lo último parece una carta propiamente dicha, bastante gruesa, o esa sensación da al tacto en un sobre americano. Va dirigida al inspector G. William Hodge, retirado. Harper Road, 63. No lleva remite. En el ángulo superior izquierdo, donde éste suele ponerse, ve la segunda cara sonriente en el correo del día, solo que esta no es el emoticono de Walmart, sino el característico smile de los emails con gafas de sol y enseñando los dientes. Esto le despierta un recuerdo, y no es bueno. No, piensa. No. Pero abre la carta con tal precipitación que el sobre se rompe y se desparraman 4 hojas mecanografiadas. No realmente mecanografiadas. No mecanografiadas con una máquina de escribir, sino con una fuente de ordenador que crea el mismo efecto. Apreciado inspector Hodge, se lee en el encabezamiento. Sin mirar, alarga el brazo. Tira al suelo la circular de Albertsons. Roza con los dedos el revólver sin notarlo siquiera y coge el mando a distancia del televisor. Pulsando el botón de apagado, hace callar a la inexorable jueza en pleno apercibimiento y centra la atención en la carta. Apreciado inspector Hodge, confío en que no le moleste que emplee el tratamiento, pese a que lleva usted 6 meses retirado. Considero que si jueces ineptos, políticos venales y militares estúpidos conservan el tratamiento después de retirarse, lo mismo debería ser válido para uno de los policías más condecorados en la historia de esta ciudad. Sea pues, inspector Hodge. En fin, caballero,
Otro tratamiento que merece, ya que es un auténtico caballero de la Orden de la Placa y la Pistola. Le escribo por muchas razones, pero, para empezar, debo felicitarle por sus años de servicio, 27 como inspector y 40 en total. Vi parte de la ceremonia de jubilación por el Canal 2 de la televisión de acceso público, recurso olvidado por muchos. Y casualmente me enteré de que a la noche siguiente se celebró una fiesta en el Raintree Inn, cerca del aeropuerto. Desde luego nunca he asistido a una de esas jarandas, pero veo muchas series de policías y aunque sin duda en general presentan una imagen muy ficticia del sino del policía, varias han mostrado esas fiestas de jubilación. Policías de Nueva York, Homicidio, The Wire, etcétera, etcétera. Y me gustaría pensar que son retratos fieles de cómo los caballeros de la Placa y la Pistola dicen hasta la vista a uno de sus cofrades. Creo que es muy posible que lo sean, porque también he leído escenas de la fiesta de jubilación en al menos 2 libros de Joseph Wambaugh y se parecen. Él bien debe saberlo porque, como usted, es un inspector retirado. Imagino globos colgando del techo, bebida abundante, mucha conversación subida de tono y no pocos recuerdos de los viejos tiempos y los casos antiguos. Posiblemente suena sin parar música alegre a todo volumen, y quizá haya 1 o 2 strippers meneando el pandero. Posiblemente se pronuncian discursos mucho más graciosos y mucho más sinceros que esos de la ceremonia embarada. ¿Voy bien? Muy bien, piensa Hodge. Bastante bien. Según mis indagaciones, durante su etapa como inspector resolvió cientos de casos, literalmente, y muchos fueron de esos que los periodistas, a quienes Ted Williams llamaba los caballeros del teclado, definen como de gran resonancia. Ha atrapado a asesinos y a bandas de atracadores y pirómanos y violadores. En un artículo cuya publicación coincidió con su ceremonia de jubilación, su compañero durante mucho tiempo, el inspector de primer grado Peter Huntley, lo describió a usted como una combinación de fidelidad al reglamento y brillante intuición. ¡Un buen cumplido! Si es verdad, y creo que lo es, ya habrá deducido a estas alturas que soy uno de esos pocos a los que no consiguió atrapar. Soy, de hecho, el hombre a quien la prensa decidió llamar A, el Joker, B, el payaso, o C, el asesino del Mercedes. Yo prefiero este último. Estoy seguro de que sudó la camiseta, pero lamentablemente para usted, no para mí, no le sirvió de nada. Imagino que si alguna vez ha deseado de verdad atrapar a un maleante, inspector Hodge, ese ha sido el hombre que el año pasado embistió con toda intención a la muchedumbre congregada ante el centro cívico con motivo de la feria de empleo, matando a 8 personas e hiriendo a otras muchas. Debo admitir que superé mis expectativas más optimistas. Me tenía en mente cuando le entregaron aquella placa conmemorativa en la ceremonia oficial de jubilación. Me tenía en mente mientras otros caballeros de la Placa y la Pistola, compañeros suyos, contaban anécdotas sobre, y estos son solo suposiciones, delincuentes sorprendidos con los pantalones bajados literalmente o bromas pesadas que se gastaban en la tradicional sala de revista. Seguro que sí. Debo decirle que me lo pasé en grande. Aquí le soy franco. Cuando pisé a fondo y embestí a la muchedumbre de gente con el Mercedes de la pobre señora Olivia Trelawney, se me empinó como nunca en la vida. ¿Y puede creerse que el corazón me latía a 200 pulsaciones por minuto? Pues sí, señor. Aquí aparecía otro smiley con gafas de sol. Le contaré algo que es información privilegiada. Y si quiere reírse, no se prive, porque la cosa tiene su gracia, aunque también es prueba, creo, de lo meticuloso que fui. Llevaba puesto un condón, una goma, porque me temía una posible eyaculación espontánea y el ADN resultante. Bueno, la verdad es que eso no ocurrió, pero desde entonces me he masturbado muchas veces recordando cómo intentaban escapar y no podían. Estaban allí como sardinas en lata, y lo asustados que se los veía. Eso fue graciosísimo. Y cómo me sentí lanzado hacia adelante cuando el coche impactó contra ellos, con tal fuerza que el cinturón de seguridad se trabó. Vaya si fue emocionante. Para serle sincero, no sabía qué podía pasar. Pensé que las probabilidades de que me cogieran eran del 50%. Pero soy un optimista impenitente y me preparé para el éxito,
no para el fracaso. Lo del condón es información privilegiada, pero seguro que su unidad de investigación forense, también veo CSI, se llevó una gran decepción al no encontrar ninguna muestra de ADN en la máscara de payaso. Seguramente dijeron, ¡maldita sea! Debía de llevar debajo una redecilla para el pelo. Ese maleante, el muy zorro. Y así era. Además, la lavé con lejía. Aún revivo los topetazos al atropellarlos, y los crujidos, y el bamboleo del coche sobre los amortiguadores cuando pasaba por encima de los cuerpos. Si uno quiere potencia y control, donde esté un Mercedes de 12 cilindros que se quiten los demás. Cuando vi en el periódico que una de las víctimas era un bebé, no sabe cómo me alegré. Cegar una vida así de joven. Piensa en todo lo que la pobre se perdió, ¿eh? Patricia Craig, RIP. Y me cargué también a la madre. Mermelada de fresa en un saco de dormir. Qué emocionante, ¿no? También es para mí una satisfacción pensar en el hombre que perdió el brazo y más aún en los dos que quedaron paralíticos. El hombre solo de cintura para abajo, pero Martin Stover es ahora la proverbial cabeza empalada. No murieron, pero seguramente desearían haber muerto. ¿Qué le parece eso, inspector Hodge? Imagino que ahora estará pensando, ¿pero qué clase de psicópata enfermo y retorcido es este? Lo cierto es que no puedo echárselo en cara, aunque eso sería discutible. En mi opinión, muchísima gente disfrutaría haciendo lo que yo hice, y por eso disfrutan con libros y películas, y hoy día incluso programas de televisión que muestran torturas y descuartizamientos, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia es que yo lo hice de verdad, pero no porque esté loco o furioso, solo porque no sabía cómo sería exactamente la experiencia, aparte de emocionantísima, dejando recuerdos para toda la vida, como suele decirse. A la mayoría de las personas les ponen unas botas de plomo en la niñez y tienen que llevarlas ya siempre. Esas botas de plomo se llaman conciencia. Yo no tengo, y por eso puedo elevarme muy por encima de las cabezas de la gente normal. ¿Y si me hubieran cogido? Bueno, si hubiese ocurrido allí mismo, si el Mercedes de la señora Trelawney se hubiese calado o algo así, cosa poco probable porque el mantenimiento parecía óptimo, supongo que quizá la multitud me hubiese hecho pedazos. Era consciente de esa posibilidad y le añadí emoción. Pero en realidad lo dudo, porque casi todas las personas son borregos y los borregos no comen carne. Es posible, imagino, que me hubieran sacudido un poco, pero puedo aguantar una paliza. Probablemente me habrían detenido y procesado, y en el juicio habría alegado demencia. Tal vez sí sea un demente. La idea se me ha pasado por la cabeza, claro está, pero es una clase de locura muy particular. En todo caso, al lanzar la moneda salió cara y yo escapé. La niebla ayudó. Y he aquí otra cosa que he visto. Está en una película. No recuerdo el título. Trataba de un asesino en serie muy listo, y al principio los policías, uno era Bruce Willis en los tiempos en que aún tenía pelo, eran incapaces de atraparlo. Y Bruce Willis decía, volverá a hacerlo, porque no puede evitarlo, y tarde o temprano cometerá un error y lo cogeremos. ¿Cómo así fue? Eso no se cumple en mi caso, inspector Hodge, porque yo no siento el menor impulso de repetirlo. En mi caso bastó una vez. Conservo mis recuerdos claros como el agua, y naturalmente estuvo también el posterior miedo de la gente, porque tenían la convicción de que lo repetiría. ¿Recuerda los actos públicos que se suspendieron? Eso no fue tan divertido, pero sí fue très amusant. Como ve, pues, estamos los dos retirados. Y hablando de eso, una cosa sí lamento. No haber podido asistir a su fiesta de jubilación en el Raintree Inn y brindar por usted, mi buen inspector. Sin duda sudó la camiseta. También el inspector Huntley, por supuesto, pero si la información sobre sus respectivas trayectorias que aparece en los periódicos y en Internet es correcta, usted jugaba en primera división y él siempre ha jugado y siempre jugará en regional. Estoy seguro de que el caso sigue en el archivo activo y de vez en cuando él saca esos viejos informes para examinarlos, pero no llegará a ninguna parte. Creo que eso los dos lo sabemos. ¿Me permite que acabe con una nota de preocupación? En algunas de esas series de televisión, y también creo, en uno de los libros de Wambaugh,
pero podría ser uno de James Patterson. Una escena final triste sigue a la fiesta con globos y bebida y música. El inspector vuelve a casa y descubre que sin su pistola ni su placa la vida no tiene sentido, cosa que puede entender. Si uno se para a pensarlo, ¿qué hay más triste que un viejo caballero retirado? La cuestión es que finalmente el inspector se pega un tiro, siempre con su revólver reglamentario. Consulté en internet y comprobé que esas cosas no son simple ficción. Pasan en la realidad. Los policías retirados tienen un índice de suicidios extremadamente alto. En la mayoría de los casos, los polis con ese final tan triste no tienen parientes cercanos que puedan ver las señales de aviso. Muchos, como usted, están divorciados. Muchos tienen hijos ya mayores que viven lejos de casa. Pienso en usted, inspector Hodge, totalmente solo en su casa de Harper Road, y me preocupo. ¿Qué vida lleva ahora que ha dejado atrás la emoción de la cacería? ¿Ve mucho la televisión? Probablemente. ¿Bebe más? Posiblemente. ¿Le pasan las horas más despacio por lo vacía que está ahora su vida? ¿Padece insomnio? Espero que no, ¿eh? Pero mucho me temo que podría ser así. Seguramente necesita un pasatiempo para tener algo en qué pensar, y no en aquel que escapó y que nunca atrapará. Sería una lástima que empezara a pensar que toda su carrera fue una pérdida de tiempo porque el individuo que mató a esas personas inocentes se le escurrió entre los dedos. No me gustaría que empezara a pensar en su arma. Pero si piensa en ella, ¿verdad? Desearía terminar con una última reflexión de aquel que escapó. La reflexión es: ¡váyase a la puta mierda, perdedor! Es broma. Sin otro particular, el asesino del Mercedes. A esto seguía otra cara sonriente más y más abajo. Postdata. Siento lo de la señora Trelawney, pero cuando entregue esta carta al inspector Huntley, dígale que no se moleste en revisar las fotos que tomó la policía en su funeral. Asistí, pero solo en mi imaginación. Tengo una imaginación muy poderosa. Postdata. ¿Quiere ponerse en contacto conmigo? ¿Hacerme llegar sus impresiones? Pruebe bajo el paraguas azul de Debbie. Incluso tengo un nombre de usuario para usted. Rana Gustavo 19. Puede que no le conteste, pero nunca se sabe, ¿eh? Postdata. Espero que esta carta lo haya animado.